Vamos a dar inicio también al panel principal de este evento, de este segundo Congreso Internacional de la Red Eruca Verde Capítulo Perú. Y contamos ya con la presencia del doctor Modesto Montoya. También tenemos la presencia de nuestra coordinadora internacional, Esther Álvarez Bolaños. Tenemos también la presencia de el doctor Juan Pisconte en representación de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Y la presencia de el profesor Julio Macedo Figueroa, docente principal de pregrado y posgrado en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Bienvenidos cada uno de ustedes y vamos a dar inicio a este panel justamente bajo el tema investigación para generar ciencia y conciencia. El orden de la participación será en primera instancia el doctor Modesto Montoya, a continuación la doctora Esther Álvarez Bolaños, seguidamente el doctor Juan Pisconte y después el doctor Julio Macedo Figueroa. Bienvenidos nuevamente cada uno de ustedes y damos nuestra primera pregunta. Investigar para generar ciencia y conciencia es el tema del presente panel. Sabemos que la investigación genera conocimiento y el conocimiento genera poder. Logramos el poder para cambiar el mundo y podremos generar también conciencia medioambiental. ¿Qué características de un investigador le permiten generar ciencia y conciencia en la población? Bueno, debo señalar, estimados amigos, que ya ha sido demostrado hasta la saciedad el valor de la ciencia y tecnología para la defensa de la vida y para el progreso. Solamente quiero mencionar algunos ejemplos. Después de la famosa revolución cultural de Mao Zedong, que enviaba a los científicos a la reeducación en el campo, hubo pues la entrada de Deng Xiaoping, y Deng Xiaoping inició lo que ahora vemos el resultado en una China súper desarrollada que ya es la primera potencia mundial en tecnología. ¿Y cómo lo hizo? En primer lugar, cuando regresó al poder pidió ser ministro de Educación, no otra cosa, no ministro de Economía, no. Se dedicó a la educación y convocó el primer examen de admisión a la universidad en el que participaron todas las clases sociales, campesinos, obreros, porque el talento está disperso por todo lado, no está concentrado en una ciudad ni en un barrio. Entonces sabía eso y convocó a todos y un examen de admisión tremendo, pero además les señaló que era necesario tomar conciencia de que lo estaban haciendo para que el país no se muera de hambre como en ese momento ocurría, para defender la vida, la salud. Y ese es un ejemplo que lo menciono. El otro ejemplo fue también el de Israel, que luego de unas pruebas de gobierno, después que invadieron la Palestina, a alguien se le ocurrió apostar por el conocimiento, convocó a los científicos de origen judío de todo el mundo, regresaron a Israel y ahora es el país más rico del mundo per cápita. Le ha ganado a Alemania gracias a la ciencia y la tecnología y por supuesto a la protección del ambiente, puesto que ellos tienen una serie de tecnologías que del desierto salen flores, salen frutas, que del desierto salen cosas increíblemente ricas en agricultura, inventaron el riego por goteo, etcétera. En fin, no voy a poner en detalles, simplemente pongo un ejemplo. Igual Corea del Sur, que en el año 60 era más pobre que nosotros, y bueno, ahora es uno de los más ricos. Y todos estos países
Los tres, no voy a mencionar más porque no hay tiempo, empezaron haciendo un ministerio de ciencia y tecnología que genere, pues, lo que usted ha señalado, conocimiento, pero también conciencia para comprender realmente para qué sirve la ciencia. Nuestro país, lo he señalado hace poco en la charla, ha abandonado la ciencia. Estamos nosotros prácticamente todos los días peleándonos con ideologías de izquierda, de derecha, eh, pero se han olvidado que el conocimiento no tiene color, como dijo Deng Xiaoping, ¿no? No importa cuál sea el color, con tal que case ratones, y la ciencia caza ratones, ratas, leones, tigres. La ciencia caza todo. El conocimiento es necesario para que nuestro país avance, y por eso hago propicia esta oportunidad para convocar a la juventud y que se una, para no reclamar pues cosas ideológicas, hacer marchas por tal o cual tendencia, no, sino reclamar, marchar y hacer lo que sea necesario para que los gobiernos se dejen de hacer cosas irracionales y apuesten por la educación. Acabo de ver un video de Estados Unidos recientemente, y ahí he visto una frase extremadamente, digamos, elocuente, ¿no? Elocuente porque dice, no sé, de repente puedo, si me permite solamente compartir la pantalla, una idea, una frase ahí que dice, ahí está, miren, este es, Sí, literalmente dice, literalmente los maestros están, tienen el futuro del país frente a ellos todos los días que enseñan, están construyendo el futuro del país. Y aquí Estados Unidos, señalan los expertos, está de caída porque no le han puesto el valor a la educación. Hay una grave crisis educativa. Eso se acabo de verlo. Ustedes lo pueden ver allí también buscando en la internet. Y les puedo mostrar una serie de documentos que dicen lo mismo. El gran problema de nuestro país, el Perú y la América Latina, salvo excepciones, es que no se toma en cuenta. La gente que tiene el futuro del país frente a ellos, a los maestros, son los peor tratados. Y si nosotros tratamos mal a aquel que tiene el futuro de nuestro país, imagínense cuál será ese futuro. De modo que, para terminar y no usar mucho tiempo, les digo eso, ¿no? Apostemos por la educación, la ciencia y la tecnología, ciencia para progresar y para proteger nuestro entorno. Muchas gracias por, como he señalado, a las 55 debo retirarme porque tengo otra reunión. Estaré aquí hasta ese momento. Muchas gracias. gracias, doctor Montoya. Efectivamente, tenemos a la educación como punto inicial para generar conocimiento y conciencia y para generar ciencia. Es bien sabido que el doctor Montoya por mucho tiempo ha buscado repatriar a los científicos peruanos. Siempre nos ha hablado de importar y exportar conocimiento. Y pues hay algunos pocos que están desarrollando ciencia y tecnología en beneficio de nuestro país. A continuación, la doctora Esther, por favor, la misma pregunta. ¿Qué características de un investigador le permiten generar ciencia y conciencia en la población? Bueno, independientemente de ser un gran estudioso, un gran observador, el investigador debe además ser reflexivo, creativo, debe asumir su compromiso social como productor de conocimiento, como un ente que viene a cumplir en la misma sociedad un deber, el deber, como dice el planteamiento de la pregunta, de generar conciencia en la población. Pero creo que no se puede dar lo que no se tiene. Entonces, esta cuestión de la ética, de los valores, es muy importante que se cuenten entre las competencias de un investigador.
Cuando hablamos de conciencia, tendríamos que hablar de sensibilidad. Y esto tiene que ver con precisamente la conexión de los sentidos con el entorno. Tiene que ser muy perceptivo, muy observador, sensible al entorno. Y a mí me llaman siempre la atención las palabras, me gusta adentrarme en el significado de las palabras. Hay una diferencia entre conciencia con SC y conciencia con C. Creo que la conciencia con SC, que es la capacidad del ser humano para percibir la realidad, el entorno y además percibirse en ella, da pie a la conciencia con C, que es el discernimiento entre lo bueno y lo malo, y como una base además de conocimiento de la realidad, la capacidad de actuar en función de lo positivo en el entorno. Entonces, creo que el investigador, y me refiero sobre todo a nuestros investigadores nobles, a quienes hemos estado escuchando precisamente entre ayer y hoy, más allá de los conocimientos, de las habilidades metodológicas, de todo ese marco conceptual, teórico, científico que deben tener como sustento, me parece que la ética y el desarrollo de una conciencia con ese C es fundamental para que realmente lo que producen como conocimiento impacte y cumpla su objetivo de transformar positivamente la sociedad. Hoy, especialmente por todo este entorno que ha descrito magníficamente el doctor Modesto Montoya, los impactos del cambio climático que son evidentes en nuestro entorno, deben llevar a todos los científicos, no importa el área de conocimiento, creo que finalmente toda la ciencia confluye en la sostenibilidad de la vida. Así que cada investigador, desde su área, desde su expertise, desde su quehacer científico, por una cuestión de conciencia, de ética, de responsabilidad social, debe encaminar su quehacer y su producción científica hacia el bienestar de la humanidad. Siempre debió ser así. Desafortunadamente intervienen muchos intereses y muchas cuestiones que han llevado también a poner la ciencia a veces al servicio del mejor postor. En el caso de Latinoamérica, de nuestra región, me parece que despertar el interés de nuestros estudiantes, aproximarlos a la investigación científica, generar ese interés por crear ciencia, siempre teniendo muy en cuenta nuestra identidad, nuestras raíces, lo que ancestralmente nuestros antepasados nos han heredado, partiendo de esa cosmogonía, de ese amor por la tierra, de esa reverencia, de ese respeto por la Pachamama y esa conexión tan especial con la naturaleza, que debe ser, para empezar, creo, el reconocimiento de que somos parte de ella. Cuando yo me refería a que la conciencia parte de reconocerse como parte de la realidad, de ubicarse en ella, me parece que en ese sentido los investigadores tienen mucho, mucho que aportar en función de la sostenibilidad de la vida en el planeta. Muy bien, justamente conciencia y conciencia, un importante discernimiento y también muy importante poder compartir el conocimiento y mantener presente la humildad, ¿no? La humildad, la ética, los valores, siempre por adelante la moral y los principios y el desarrollo de una conciencia y también de una conciencia ambiental.
¿Sí? Muchas gracias, estimada Esther. A continuación, doctor Juan Pisconte, la misma pregunta. ¿Qué características de un investigador le permiten generar ciencia y conciencia en la población? Muy buenas tardes con cada uno de los presentes en el panel. Igualmente un saludo a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Hay que mirar un poco hacia el pasado y hay que mirar el entorno de lo que estamos viviendo, y la problemática que se encuentra ahí debe ser atendida en principio. Desde que el ser humano empieza a preguntarse y empieza a investigar, le da muchas respuestas a lo que sucede en el entorno, a lo que pasa en la naturaleza. Muchas veces desde el punto de vista científico, técnico, miramos un poco hacia que los resultados de las investigaciones tienen que ser publicadas, tienen que ser difundidas, pero queda ahí. Y falta el segundo paso desde mi punto de vista. Y es que si es que no tiene una aplicación directa, va a ser muy difícil de que esto pueda crecer. Les voy a poner un ejemplo. En la región donde está la Universidad San Luis Gonzaga, que es en Ica, desde nuestra casa de estudios hemos apoyado un proyecto que es muy sencillo, que se denomina Siembra y Cosecha de Agua. Muy escéptica la población respecto a las propuestas de cómo captar el agua de lluvia y cómo difundirla en las zonas bajas para crear zonas verdes, para desarrollar cultivos y sobre todo para empezar a tener ciertos emprendimientos que le permitirían a la población salir de esa situación difícil. Pues el proyecto avanza, empezamos a tener los primeros resultados, y de aquellos escépticos que era la población empezó a cambiar, de modo que hoy en día prácticamente lo han hecho suyo y apuestan porque este tipo de iniciativas, porque este tipo de investigaciones, porque estos proyectos que tienen dos componentes, que es el componente científico y luego el componente social, sean los que van a desarrollar la región y son los que le permitan a la población darse cuenta de la importancia que tiene la naturaleza, y frente a una crisis global, especialmente en tema de agua, tenemos que buscar las alternativas. Un investigador que mira hacia la naturaleza, un investigador que mira hacia la problemática de la población, es un investigador que puede contribuir a la solución de los problemas. Es un investigador que además puede promover, ¿no?, el desarrollo de una región, de un lugar en particular, en base a los resultados que tiene. Entonces me parece que acá tenemos que hacer un híbrido entre aquello que es la producción científica, intelectual, tecnológica, y aquello que viene a ser la aplicación, la difusión y todo lo que involucra al aspecto social. Una persona, un ser humano, cuando encuentra que la naturaleza le provee de recursos, cuando encuentra que los proyectos o las investigaciones permiten el desarrollo y la buena calidad de vida, es un poblador comprometido, es un poblador que realmente ha tomado conciencia de la naturaleza y ha tomado conciencia de que proteger la naturaleza es protegerse a sí mismo. Y siempre hemos dicho, hay que proteger nuestra casa porque es justamente la tierra, la casa en la que vivimos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pisconte. Justamente dar continuidad a las investigaciones y buscar la aplicación de estas, ¿no? Además, hay que tener en cuenta la evaluación de fortalezas y debilidades durante la investigación, para de este modo poder generar sugerencias para quienes deseen continuar con la misma, ¿no?, continuar con esta misma investigación o abordar problemáticas similares a esta, ¿no? Por ello es importante compartir los conocimientos y generar una mayor difusión de la investigación, y que esta difusión, como ya mencionó el profesor Pisconte, pueda brindar la continuidad de la misma y que las personas pues logren abordar una necesidad, ¿no? Gracias por su participación. A continuación, el doctor Julio Macedo, la misma pregunta. ¿Qué características de un investigador le permiten generar ciencia y conciencia en la población? Buenas tardes, colegas del panel.
Efectivamente, los elementos que han sido sugeridos por los miembros de este distinguido panel, ¿no? Los hacemos nuestro porque, en fin, vienen a ser los elementos claves de un perfil de los investigadores. Sin embargo, uno de los atributos más importantes ahora de un investigador es el que tenga que trabajar en equipo. Ya no es posible que el investigador esté aislado de lo que significa las tareas propias de la investigación, sino que tiene que integrarse a constituir equipos transdisciplinarios para que puedan ver una situación problemática de una manera holística, ¿no? Lamentablemente todavía estamos practicando ver la realidad de una manera fragmentada y le estamos entregando a algunos especialistas para que sean ellos quienes resuelvan. Sin embargo, el elemento duro de la ciencia y el elemento blando que está en lo social están estrechamente vinculados. No es posible, por ejemplo, tener el laboratorio, ¿no?, a exclusividad, cerrado, como si fuera un búnker para los investigadores, cuando todos sabemos de que la sociedad es la que va a recibir esos resultados, ya sean positivos o negativos. Es por eso que la investigación ha tenido un cambio en estos últimos años, cuando pasa, por ejemplo, de la investigación informativa a la investigación formativa. En estos momentos ya la informativa, aún estando en una época donde la información fluye con toda facilidad en todos los espacios que tenemos al alcance, ¿no? La información ya realmente es un elemento clave que ha sido masificado totalmente, pero habría que ver si es que está dándole utilidad a la investigación formativa, si está formando investigadores. Porque este tipo de investigadores, cuando se encuentran en equipos, van a pasar ya a otro nivel, que es la investigación transformativa. Lo que dice el doctor Pisconte, por ejemplo, ¿no? Si no se transforma, si no se siente el efecto directo de la investigación, y como dice el doctor desde Montoya, el conocer y el hacer no van de la mano, entonces el involucramiento de la sociedad a estos proyectos es con desidia, es con desconfianza. Entonces, el perfil fundamental que debe tener el investigador en estos tiempos es que se acostumbre a trabajar en equipos. Si es que no tiene esa capacidad, a lo que de alguna manera Gardner nos dice en las inteligencias múltiples, la inteligencia interpersonal, para que pueda interactuar, ¿no?, ya sea de una manera cercana físicamente, pero como también a distancia. Vemos que los artículos científicos, por ejemplo, ahora fluyen, ¿no?, en sus publicaciones en las diversas plataformas, y observamos ahí que los miembros pertenecen a instituciones diferentes, a países diferentes, pero que están involucrados en una temática común. Entonces, por ello que considero que lo que ya ha sido anunciado con mucha propiedad, habría que agregarle este atributo que es fundamental, que viene a ser el que tenga que trabajar en equipos. Gracias. Muy importante lo que manifiesta el profesor Macedo, incluir en el perfil de los investigadores el trabajo en equipo, compartir el conocimiento, generar equipos transdisciplinarios para poder abordar un mismo punto, para poder abordar un mismo problema, y este problema se puede ver desde diferentes puntos de vista, ¿no? Seguimos coincidiendo con el poder compartir el conocimiento y dejar de lado aquellas ideas desfasadas de que el otro no puede saber más que yo o que el otro no puede ser mejor que yo, y empezar a pensar en que el otro puede aprender de mí y yo puedo aprender del otro, y ambos podemos lograr mejores resultados si trabajamos juntos.
¿no? Muchas gracias por su participación, profesor Macedo. Continuamos con la siguiente pregunta. Prospectiva, según la RAE, es el conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o de predecir el futuro de una determinada materia. Sabemos también que como ciencia, la prospectiva se dedica al estudio de las causas técnicas, científicas, económicas y sociales que aceleran la evolución del mundo moderno y la previsión de las situaciones que podrían derivarse de sus influencias conjugadas. En tal sentido, ¿en qué medida la prospectiva o la falta de ella genera discrepancias entre el desarrollo tecnológico y económico y el cuidado del medio ambiente? Su respuesta, por favor, estimado doctor Modesto Montoya. Su audio está desactivado, disculpe. Sí, brevemente porque ya prácticamente tengo que partir. La prospectiva es un tema muy difícil. Lo que podemos ver son tendencias. En la actualidad, las tendencias para nuestro país son realmente muy tristes porque todo va de bajada. Hay cada vez menos empleo, más delincuencia. El conocimiento tecnológico y científico por ahora se mide en papers, en publicaciones. Publicamos ahora ya menos que Ecuador, que tiene menos gente que nosotros. En fin, eso significa pues que prospectivamente nuestro país tiene que hacer un cambio radical. De lo contrario, las brechas que se va a crear son cada vez más grandes. Y en lo que respecta al conocimiento, ya todo el mundo habla de la inteligencia artificial. Mucha gente va a quedarse sin trabajo, pero aquellos que no se van a quedar son los preparados para crear. La inteligencia artificial no crea, sino utiliza el conocimiento ya, digamos, en las publicaciones, en la internet, el conocimiento que la humanidad ha acumulado. Pero para crear nuevo conocimiento, para descubrir nuevas cosas, se requiere pues científicos. De modo que no soy tan pesimista como mucha gente piensa que la inteligencia artificial va a malograr la humanidad, sino que al contrario va a dar oportunidad a la formación, ya que este grupo de ustedes, esta organización se llama Educa, es la oportunidad para que la educación sea diferente, que se formen niños creativos, imaginativos, críticos, ya no como nos han formado nosotros, repetir de memoria. Me acuerdo de niño que los chicos hablaban con orgullo, lo sé de memoria, decían, ¿no? Ya no, ahora eso lo hace la computadora, la inteligencia artificial. Por lo tanto, es un gran reto para los maestros, los profesores, de generar pues nuevos profesionales. Y aquí también viene lo importante. La perspectiva nos dice que para ingresar a la universidad deberíamos seleccionar a gente capaz de aprender, que sepa aprender cosas nuevas, y no aquellos que han pasado por una academia y repiten problemas mecánicamente entrenados. Se requiere entonces una nueva educación tanto a nivel primario, secundario, universitario, para enfrentar los retos que nos está dando la inteligencia artificial. De lo contrario, desafortunadamente, lo repito porque es muy grave, ya desde hace mucho tiempo estoy poniendo en mi página web la frase: lo único que va a crecer en el Perú es la pobreza y la delincuencia. ¿Por qué razón? Porque, ya lo dije en algún momento, no hemos dado importancia a la educación. La educación está mal, y un país que no esté educado simplemente va hacia el fracaso. Por eso, nuevamente, convoco para que la perspectiva no nos sea tan negativa. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para luchar por una educación nueva para el Perú. Les agradezco mucho por la atención. Tengo que retirarme y será pues hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Muchas gracias, estimado doctor Modesto Montoya. Gracias por permitirse este tiempo para compartir con nosotros. Gracias. Efectivamente, hay tendencias, hay brechas muy grandes. Se aproxima la época de la inteligencia artificial
y pues debemos estar preparados para generar nuevos trabajos, retroalimentarnos a nosotros mismos para hacer frente a situaciones que de repente no hemos conocido antes, ¿no? A situaciones donde incluso los estudiantes pueden entrar por WhatsApp hacia un robot, a una inteligencia artificial y preguntarle cualquier cosa y ésta le va a responder inmediatamente en 2 o 3 segundos. Entonces, retroalimentémonos a nosotros mismos para hacer frente a la inteligencia artificial y, como bien dijo el doctor Montoya, que no sea un enemigo, sino que sea un aliado para nosotros y para lo que buscamos pro del desarrollo del conocimiento y del cuidado del medio ambiente. A continuación, doctora Esther, por favor, la misma pregunta. ¿En qué medida la prospectiva o la falta de ella genera discrepancias entre el desarrollo tecnológico y económico y el cuidado del medio ambiente? Bueno, evidentemente la prospectiva es el horizonte, ¿no? Lo que se proyecta, la visión a futuro, lo que tiene que ver con la innovación, con lo nuevo. Pero aquí coincido con el doctor Juan Visconti en que no debemos olvidarnos por ello del pasado. Es importante lograr ese equilibrio, o sea, romper con esa discrepancia en lo posible de que producir algo nuevo, innovar, tenga una conexión, esté articulado con el bienestar, con la naturaleza, recuperar entonces de nuestros ancestros, recuperar del pasado, de nuestras raíces, justamente esa identidad, ese amor por la naturaleza y esa relación de respeto con la madre naturaleza. Porque no todo lo nuevo necesariamente es mejor, como tampoco lo que se produjo o lo que se considera antiguo o pasado se puede desechar. Yo creo que hay que hacer un equilibrio o buscar un equilibrio precisamente y armonizar. Producir ciencia en armonía con la naturaleza. Sí es posible. Y aplicar esa ciencia en razón de la generación de tecnologías que coadyuven precisamente a la preservación de la naturaleza. No podemos seguir atentando contra la madre naturaleza porque estamos atentando contra nuestra propia vida. Hoy hay 1 millón de especies en peligro de extinción y yo he venido diciendo hace tiempo que ya en esa lista de especies en peligro de extinción, pues está la especie humana. Por otra parte, refiriéndonos ya concretamente a la investigación con esta mirada prospectiva, yo quisiera poner en la mesa la situación de que es muy importante que los gobiernos, que las instituciones dedicadas a promover la investigación y sobre todo los gobiernos inviertan en investigación, que se generen espacios suficientes en las universidades, que la propia universidad cumpla con este deber social de generar conocimiento para el bienestar de la humanidad, porque se está dando preocupantemente en nuestra región, en Latinoamérica y el Caribe. Voy a hablar por México concretamente. Desafortunadamente, en los últimos 9, 10 años, se ha ido en decremento o ha ido en decadencia, ha ido bajando lo que se dedica como recurso económico a la investigación científica. Y según sé, es un problema que se está dando en la región, que no es único en México. Hay en la región, por cuestiones de presupuesto, cada vez
menos presupuesto dedicado a la investigación científica. Y me parece que mientras no se invierta, porque en educación, y especialmente en educación superior aquí en México, es muy, muy bajo el presupuesto que se destina en relación al presupuesto general de la educación. El 45% va a educación básica, está bien, yo no digo nada, pero México es un país rico y me parece que el que hoy ni siquiera el 4% del Producto Interno Bruto lo esté dedicando a educación, genera que el presupuesto se destine a los niveles de educación básica, porque ahí está además la mayor parte de la matrícula. En esa lógica, por supuesto que se tiene que seguir dedicando recursos suficientes a la educación desde la base, pero sin perder de vista que la educación superior genera profesionales que a su vez detonan desarrollo. La fuga de cerebros aquí en México es una constante hace décadas, y también mientras no se dedique mayor presupuesto y no se garantice educación superior, el acceso a la educación superior para los jóvenes, y mientras no se destine mayor presupuesto y también espacios para desarrollar investigación científica, seguiremos en la dependencia no solo científica y tecnológica, en la dependencia económica. Y creo que esa es una situación también a revisar en la región. Gracias. Gracias, Esther. Efectivamente, no debemos olvidarnos del pasado. Debemos articular los conocimientos ancestrales con el bienestar actual de la naturaleza. Recordemos, por ejemplo, las grandes construcciones incas y preincas, cuya ingeniería es hasta ahora imposible de repetir. Hablamos de construcciones donde el agua sube en contra de la gravedad, ¿no? Sin necesidad de una bomba como se haría ahora en la actualidad, ¿no? Un conocimiento una ingeniería que no se ha podido repetir: andenes, camellones, ollas, pozas secas. Hay que revalorar también la educación, revalorar el conocimiento ancestral, la etnobotánica. ¿Cuánto conocimiento tienen de repente nuestros abuelitos en relación a las hierbas o al conocimiento de cómo era antes nuestras ciudades, ¿no? Recuerdo mucho cuando estuvieron hablando de las aves, por ejemplo, ahí en Paracas. Recuerdo mucho cuando mi abuelo me contaba: el cóndor bajaba de la sierra de los Andes a la costa a comer la placenta de los lobos marinos que llegaban a Chancay, ¿no? Que llegaban a Chancay porque ahora ya no llegan, ¿no? Por diferentes cuestiones de contaminación, entre otras cosas. Entonces, ese conocimiento es muy rico, y ese conocimiento que ha pasado de repente de generación en generación se puede ver también en algunos pocos libros. Entonces, pero qué importante, ¿no? Transmitir ese conocimiento, que cuando de repente te duele la barriga, tomas agua de muña, o te da lo que llamamos por aquí el mal de altura o el soroche, ¿no? Entonces ese conocimiento es muy válido, ¿no? Un pueblo educado es un pueblo que no se deja engañar. Un pueblo educado es un pueblo que podrá salir de la pobreza con ciencia y con tecnología. Ya es tiempo de exportar e importar conocimiento. Evitemos la fuga de talentos y repatriemos a los científicos que han dejado nuestros países, para que nuevamente puedan trabajar en beneficio de cada uno de nuestros países. Lo que está sucediendo en México de fuga de talentos también sucede en Perú ya desde hace muchos años. Muchas gracias, estimada Esther. A continuación, doctor Visconti, por favor, la misma pregunta: ¿en qué medida la prospectiva o la falta de ella genera discrepancias entre el desarrollo tecnológico y económico y el cuidado del medio ambiente? Muchas gracias por la pregunta, César. Igualmente comparto lo expresado por los colegas del panel. Sin embargo, un poco me voy a permitir
hablar de nuestra generación, me refiero a aquellos que ya pintamos canas, ¿no? De aquellos que hemos pasado de la máquina de escribir por los inicios de la computadora, estamos ahora con el internet, con el Twitter, ¿no? Y estamos viviendo la tecnología. Hace años atrás, pues, era una situación bastante peculiar el que nos dijeran que íbamos a estar rodeados por máquinas inteligentes y que nos iban a ayudar mucho en las labores. Y como que ha sucedido así. El país, en Perú, quiso desarrollar mucho la producción, harina de pescado como tal, y la experiencia que sacamos de acá no ha sido de la mejor. Si bien es cierto, como país logramos alcanzar los primeros niveles en producción de harina de pescado, el detrimento y el daño que hubo sobre los temas ambientales, especialmente en la Bahía Paraca, fue terrible. Era común hace 20 años atrás que en verano hubieran varazones de animales marinos, pérdida incalculable de recurso hidrobiológico, y todo debido al tema de contaminación, mala tecnología o tecnología desfasada, que lo único que hacía era generar grandes cantidades, grandes toneladas de harina de pescado, pero el medio ambiente era quien tenía que pagar los daños de todo este mal tratamiento de los residuos. Otra experiencia de las que hemos tenido en Perú, especialmente en la zona de Ica, ha sido pues la extracción y traslado de minerales a otros países. En el año 2004, con un tesista, desarrollamos una investigación y encontramos niveles altísimos de metales pesados en recursos hidrobiológicos que se utilizaban en la alimentación. El pueblo había desarrollado, había dinero, pero a costa de la salud humana. No me extrañaría que si volvemos a replicar la investigación y si es que miramos un poco hacia la salud humana, encontraremos que ya se deben estar sintiendo los daños de esa contaminación. Entonces la pregunta es, ¿queremos recursos económicos? ¿Necesitamos grandes divisas para el país, pero a costa de el medio ambiente, a costa de la salud humana? Entonces, si queremos ponerlo en la balanza, es un poco difícil, ¿no? El tener que tomar decisiones y decir exactamente, ¿no? Hay que generar tecnología, hay que promover el desarrollo económico, pero también hay que cuidar el medio ambiente. Hoy en día existe una normativa a nivel nacional e internacional que permite proteger el medio ambiente, pero sin embargo debemos ir un poco más allá. Es que los investigadores, es que aquellos que tienen que dedicarse a la gestión, al manejo, tienen que también ser conscientes de que no podemos seguir contaminando nuestro medio ambiente. No vayamos hacia los años 50, la Bahía del Ferrol en Chimbote, generamos la siderúrgica de Chimbote, generamos una industria novedosa en el país, y cuáles son las consecuencias. Años después, 0 organismos vivos en esa bahía, contaminada totalmente. Hoy en día podemos hablar de tecnología y decir que utilizamos diversos recursos para obtener energía no contaminante. Y es bueno, las inteligencias están ahí. Sabemos que a través del proceso fotosintético vamos a generar energía y hay resultados sobre ello. Tenemos la energía eólica, tenemos la energía solar, tenemos mecanismos que se están diseñando para poder generar energía para el país, generar energía para un pueblo. Pero también esta tecnología que estamos utilizando tiene que ser compatible con los temas ambientales. Vayamos un poco también a analizar el tema. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Institucionalmente, nuestra universidad ha tomado con pinza este tema y lo viene trabajando en este sentido. Nosotros tratamos de que los contaminantes o aquellos elementos que ya no van a ser utilizados, ¿no?, podamos sacarles el mayor provecho posible. Tenemos, por ejemplo, una propuesta innovadora en el sentido de que ayer el doctor Elías Salvador Tasaico mencionó que estábamos utilizando los desperdicios de la uva para poder
obtener ahí elementos importantísimos, contribuyendo de esa manera a la menor contaminación en tema ambiental y también contribuyendo a la producción avícola, la producción de huevos principalmente. Hoy día tenemos en nuestra universidad que hemos producido huevos enriquecidos con hierro para poder combatir la anemia. Estamos ahora apoyando una iniciativa interesantísima de poder extraer elementos importantes en la semilla de uva que ya se pierde, que no se utiliza después de la cosecha, para poder extraer elementos químicos que permitan controlar bacterias que son las que causan daño al huevo. Entonces, ese tipo de ciencia, ese tipo de tecnología va a permitir no solamente contribuir con la salud humana, contribuir con la salud pública, sino también contribuir con el tema ambiental. Y acá viene lo otro. Necesitamos la inteligencia artificial, necesitamos de la tecnología, porque eso es importantísimo. Es una ayuda que tiene el investigador. Es lo que en el país se requiere bastante. Y también viene por otro lado el cómo vamos a cuidar el ambiente. Yo saludo que esta red y este evento haya permitido recibir diversos tipos de conocimientos, diversos tipos de iniciativas que se vienen trabajando. Y vayamos a ir a otro plano. Juntemos todo ello y ayudemos a aquellos que tienen que tomar decisiones, a aquellos que son los manejadores, a aquellos que son los administradores de un ambiente, los administradores de una empresa, que la responsabilidad social, ambiental, es muy importante. Tecnología sí, pero también defensa del medio ambiente, protección de los recursos, defensa de nuestra casa, es mucho más importante que ello. Gracias. Bien, muchas gracias por su participación, doctor Visconti. En realidad sí es importante no solo importar materia prima, sino poder exportar elementos ya transformados utilizando una tecnología apropiada que no genere daños al ambiente, ¿no? Y bueno, ni tampoco a la sociedad, ¿no? Los proyectos de inversión pública deben ser sostenibles y sustentables sin llegar a agotar los recursos y sin causar graves daños al medio ambiente. Así como lo menciona el doctor Visconti, los problemas generados por el uso inadecuado de la tecnología son problemas que continúan hasta la actualidad, así como hubo estas complicaciones por la extracción del guano, del salitre, así como hubo estas complicaciones en la minería, ¿no? Por el uso de repente de elementos como el mercurio, ¿no? Que llega a contaminar las aguas. Igual en la actualidad se realizan algunas acciones tecnológicas o acciones de inversión de mucha cantidad de dinero que no tienen cuidado con el medio ambiente, no piensan en el ambiente, sino tan solo piensan en el beneficio económico, ¿no? Y de igual forma, eso sigue siendo un problema. De ahí la importancia de que las empresas y las industrias sean empresas verdes, ecoeficientes, que puedan utilizar tecnología libre de residuos contaminantes, ¿no? Qué importante reflexión nos deja al final el doctor Visconti cuando dice tecnología sí, pero también cuidado del medio ambiente, ¿no? Muy importante, me quedo con esa frase. Muchas gracias, doctor Visconti. Continuamos con el doctor Macedo. Por favor, la misma pregunta. ¿En qué medida la prospectiva o la falta de ella genera discrepancias entre el desarrollo tecnológico y económico y el cuidado del medio ambiente? Adelante, doctor Macedo. Bueno, la historia más cercana al respecto se realizó en 1970. El Club de Roma, ante la inacción de la UNESCO, convocó a una reunión para ver la temática sobre educación. Y después de unas discusiones que hubieron al interior de ese grupo, que son los más poderosos del planeta, llegaron a la conclusión que tenía que implementarse la educación anticipatoria. ¿Qué entendían ellos como educación anticipatoria?
es que dentro de los modelos educativos debería tomarse en cuenta que en los planes de estudios se incorporen de manera transversal las grandes tendencias que se vienen dando a nivel global, a nivel regional y a nivel local. Entonces, ya no podríamos estar repitiendo lo que en algún momento el destacado doctor Virgilio Roel Pineda decía: no podemos seguir formando profesionales con visión de pasado, para que enseñen el pasado, para que conozcan el pasado, cuando realmente ya se avisoran problemáticas muy complejas, muy diferentes. Entonces, ¿qué sentido había que en esos modelos educativos, en los niveles básicos e incluso universitarios, concentrar todos los esfuerzos en relación a ver el pasado? Entonces, cuando el Club de Roma lanza esta alerta de la educación anticipatoria, muchos colegios, muchas universidades, ¿no?, de manera muy parcializada la han ido implementando. Entonces, si hablamos de esto de hace más de 50 años, entonces la perspectiva aparece para poder trabajar con escenarios probables. Entonces, es por eso que ya la tecnología que, por ejemplo, San Marcos ha utilizado para definir su plan estratégico, ya es un plan multiescenario, ¿no? Se ponen en el escenario número 1, en el escenario número 2, en el escenario número 3, ¿no?, para ir construyendo sus nuevas generaciones de profesionales. En ese contexto, la prospectiva nos ayuda a básicamente a prevenir, ¿no?, situaciones que están a la mano, porque las tendencias, los síntomas nos dicen que están a la vuelta de la esquina. Y si están a la vuelta de la esquina, por ejemplo, si yo veo en Madre de Dios que están deforestando, si veo en Madre de Dios que hay un crecimiento totalmente descontrolado de la minería ilegal, ¿cierto? Entonces, ¿qué espera a ese sector del país? Desolación. Ahí ya no va a haber vida. Río contaminado, aire contaminado, suelo contaminado, entonces ya la vida desaparece de esa zona. Entonces, ¿qué se debe estudiar? ¿Cómo dar respuesta inmediata a esos fenómenos? Siendo fenómenos sociales, fundamentalmente, pero también son fenómenos que el Estado, la política, tiene que incorporarse. Entonces la prospectiva le da un espacio importante a la política. ¿Qué hace un Congreso, por ejemplo, discutiendo sobre energías renovables cuando sus integrantes no tienen mayor conocimiento sobre lo que es una energía renovable? Pero sin embargo están por legislar, están por elaborar leyes para que ellos se difundan y se cumplan. Entonces, en algún momento se hablaba de que la gente de ciencia y tecnología debiera asumir una especie de un partido político para que defienda, porque hasta el momento el administrador, el político, está en el nivel superior de decisión y el investigador está en el nivel inferior de ejecución. Tenemos, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, entes similares al CONACYT, al CONCITEC, que solamente son centros básicamente de control, de información, ¿no? En este caso, en el Perú, por ejemplo, ya han logrado clasificar a determinados profesionales como miembros de RENACYT, pero son papeles. Los méritos que se califican son papeles de 10 páginas, 11 páginas, 15 páginas. Y eso tienen una puntuación. Pero se están haciendo artículos para Inglaterra, para España, para Colombia. Pero sin embargo, en tu alrededor, en tu contexto inmediato, tienes problemáticas, pero no tienes investigaciones. Entonces, ¿cómo transformar tu realidad
cuando tú no estás investigando tu realidad. Al contrario, estás formando equipos de otros lugares. Entonces, en el modelo educativo, en los modelos educativos, tanto a nivel nacional como a niveles sectoriales, debiera incorporarse, ¿no?, definitivamente lo que significa la investigación como proceso de formación de las nuevas generaciones. Nosotros no podemos estar como universidad, como centro educativo, esperando directivas. El profesor de por sí tiene que cambiar su perfil. Del perfil de instructor debe pasar ya a un perfil de investigador. Las ferias de ciencia y tecnología que tuvieron mucha fuerza hace 10, 15 años, poco a poco se han ido apagando, ¿no? Y muchos de ellos se han ido comercializando. Entonces, frente a eso, yo considero que habría que concentrarnos bastante en el modelo educativo para que a través de ese modelo pudiéramos definir cuál es la estructura y el funcionamiento de nuestras organizaciones, naturalmente basados en el trabajo de la investigación. Muchas gracias, doctor Macedo. En realidad, muy interesante el dato que mencionó sobre el Club de Roma, de implementar la educación anticipatoria, ¿no?, dentro de los modelos educativos, ¿no?, estos planes de estudios que incorporaron tendencias, ¿no?, transversales de nivel regional y local. ¿No? Es importante tener en cuenta los problemas que pueden asomarse en el futuro, ¿no?, prevenir situaciones futuras que puedan generar dificultades. Por ejemplo, tenemos también en Chiclayo sus calles. En Chiclayo, al norte del Perú, ¿no?, sus calles no cuentan con desaguaderos para las lluvias, a pesar de que cada 4 o 6 años caen precipitaciones muy grandes, ¿no? Se vienen cayendo las lluvias y seguirán cayendo dentro de 4 o dentro de 6 años más. De igual forma, el tema de los huaicos cada año se desprenden casi por los mismos lugares, las mismas zonas secas, zonas sin árboles, ¿no? Se sabe que las raíces de los árboles cogen el suelo y evitan justamente los huaicos. De igual forma, las ramas de los árboles desvían los vientos, evitando que ingresen con gran fuerza a las ciudades. A veces vemos calaminas, ¿no?, que salen volando por los grandes vientos, y pues son en ciudades donde tenemos poca cantidad de vegetación y poca cantidad de árboles. Muy importante la reflexión final que nos está dejando el doctor Macedo. El profesor debe ser un investigador. Y justamente de ahí el título de nuestro congreso anterior, Educar para Investigar, ¿no? Busquemos que los profesores, los estudiantes sean y seamos investigadores. Sí, muy importante esa reflexión. Muchas gracias por su aporte. Continuamos con las preguntas. Tenemos la tercera y última pregunta. La labor docente es una de las labores más nobles de la humanidad, permitiendo que el profesor sea no solo un guía, sino un acompañante de vida durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada estudiante. Esta labor va desde el diagnóstico de los conocimientos del estudiante hasta la orientación académica o vocacional. ¿Cómo pueden los docentes despertar el interés de los estudiantes por la investigación y las ciencias? Doctor Esther, por favor, esperamos muy atentos su respuesta. Bueno, como docente de educación básica, me desempeñé 32 años y siempre me fascinó ver cómo algunos colegas, de manera muy creativa, muy innovadora, planificaban y desarrollaban clases con niñas y niños que motivaban, estimulaban la curiosidad, que es una condición innata en los seres humanos y en los niños, y muy importante seguirle estimulando y que además, conforme vayan escalando en su preparación, conforme vayan, digamos, teniendo acceso a otros niveles educativos,
sea, de la educación básica, por ejemplo, a la media y a la superior, los docentes de cada nivel también vayan abonando a incentivar esa curiosidad, esa capacidad también de observar, que vayan desarrollando estas habilidades cognitivas que son necesarias para explorar el entorno y estudiar la realidad, para investigarla, pues. Y desde luego, ya lo decía el doctor Montoya, formar en el trabajo lo decía, me parece que el doctor Visconti, trabajar o desarrollar esta capacidad de trabajar en equipo, de colaborar, de hacer con otros. Es muy importante y para ello, pues el desarrollo de habilidades socioemocionales y de algunas estrategias pedagógicas, algunas estrategias como el aprendizaje basado en proyectos, que permite precisamente ese intercambio, esa interacción a la hora de desarrollar proyectos. Esto desde la educación básica hasta la educación superior me parece que debe ser una constante en el planteamiento pedagógico, en las intervenciones de los docentes. Y desde esta mirada también de interdisciplinariedad y con una mirada y con un pensamiento complejo, como Edgar Morin lo proponía, ir desarrollando en los niños y en los jóvenes y en los nobles investigadores esa capacidad de observar los fenómenos de manera interconectada, porque no hay fenómenos aislados. Pero esta visión interconectada, esta visión de complejidad, se debe, insisto, trabajar desde los niveles básicos e irse desarrollando gradualmente hasta nivel superior. Uno de los problemas que yo observo en la educación es que se presta atención a desarrollar habilidades y metodologías de investigación ya en los niveles superiores, de bachillerato hacia arriba, perdiéndose la oportunidad de sentar las bases desde el nivel básico. Aquí me quisiera dirigir a mis colegas docentes de inicial y de educación básica. Formemos niños investigadores. La curiosidad es innata, vamos a estimularla. No frenemos bloqueemos la creatividad de niñas y niños. Esto de enseñar a pensar, en alguna ocasión alguien me decía, es que la capacidad de pensar la tenemos, no se enseña a pensar. Efectivamente, a lo que debemos nosotros contribuir es más bien a desarrollar capacidades superiores de pensamiento, habilidades cognitivas, enseñar a los niños a observar, a seleccionar información, a reflexionar, a discutir, a seleccionar información y todo esto son habilidades cognitivas que se tienen que trabajar desde niveles básicos. Estamos llegando tardíamente, me parece, a la formación de investigadores, ya hacia los niveles superiores, y muchas veces también hay que decirlo, las comunidades científicas son muy selectivas, muy cerradas, y no siempre los jóvenes investigadores tienen acceso a espacios donde se les permita precisamente desarrollar sus proyectos, y no siempre hay tampoco expertos dispuestos a formarlos, a acompañarlos. Gracias. Muchas gracias, doctora Esther. Observar, generar habilidades científicas, ¿no? El tema de la observación, qué importante, porque es una habilidad también innata del ser humano, la curiosidad. Los bebitos, por ejemplo, ellos tienen curiosidad del mundo, tienen curiosidad de las cosas, de los sonidos, los sabores, ¿no?
llevan objetos a su boca, sienten el sabor, lanzan objetos, miden la distancia, ¿no? En realidad es muy importante ello, ¿no? Motivar a los estudiantes a preguntarse todo. A partir de estas preguntas podrán conocer el mundo. No debemos darles el conocimiento ya masticado, sino generar situaciones para que a partir de la curiosidad investigativa ellos mismos puedan encontrar respuestas y de esta forma el conocimiento puede ser más significativo para ellos. Como mencionaba el doctor Macedo y luego reafirmaba el doctor Visconti y ahora también reafirma la doctora Álvarez, se debe incluir en el perfil de los investigadores el trabajo en equipo, compartir el conocimiento, generar equipos transdisciplinarios para poder abordar un mismo problema desde diferentes puntos de vista. Y en realidad, qué rica experiencia poder compartir este panel con ustedes y que lo podamos difundir a través de las redes a todos los que nos están observando desde las diferentes partes del país y del mundo. Continuamos con la participación del doctor Visconti. La misma pregunta: ¿cómo pueden los docentes despertar el interés de los estudiantes por la investigación y las ciencias? Muchas gracias, César, por la pregunta. Yo diría que hay que ser uno mismo, ¿no? Y cuando uno es así transparente y expresa lo que piensa y lo que dice lo pone en práctica, se vuelve la persona a la cual hay que seguir, es el ejemplo de vida, es el que nos orienta en varias cosas, y ese es el maestro. Maestro es una persona que tiene una responsabilidad muy grande en formar jóvenes, despertar en ellos el interés, la curiosidad propia. Pero permítame que les cuente algunas situaciones muy peculiares, ¿no? Tengo la suerte de tener una niña pequeña y siempre en la etapa del por qué, papá, ¿por qué esto? Papá, ¿por qué lo otro? ¿Y qué pasa si le pongo esto, si le echo lo de acá, o si pasa esta situación, ¿no? Y eso es muy bueno, porque eso es propio de los niños. Y lo que hay que hacer es saber orientarlos, porque es ahí precisamente donde vamos a despertar en ellos, ¿no?, ese interés por investigar. Pero a la vez le pregunto, ¿y qué pasaría si le agrego esta situación de acá? ¿O qué pasa si lo llevo para otro lado? ¿No? Y entonces responde y te dice, pues, ¿no?, desde su punto de vista y su proceso de formación y su etapa cognitiva, te va a dar una respuesta. Y eso es muy bueno, porque si la vas orientando, entonces te va a ir generando una persona que tiene esa capacidad que decía el doctor Montoya, de discernir, una capacidad de poder pensar, una capacidad para poder encaminar hacia lo que uno quiere, ¿no? Y por ahí vas generando gente que es pensante, con capacidad de poder transformar y de poder preguntarse el qué sucede en el entorno y cómo buscar una solución a ello. Por otro lado, también es interesante cuando algunos chicos en la universidad, por ejemplo, tienen algunas iniciativas, ¿no? Y te dicen, profesor, yo quiero hacer esto, pero hay de aquellos que de repente los maestros están muy ocupados o su entorno está bastante cargado y le dicen, bueno, ¿sabe qué? ¿Te parece si lo conversamos mañana? Y ese mañana quizás ya no se da. Es decir, hay que atenderlos en el momento, hay que ver con ellos, ¿no? Escucharlos y ver cuál es su iniciativa, qué es lo que quieren, y por ahí ir orientándolos. En ICA tenemos la oportunidad de poder trabajar directamente con las instituciones del gobierno regional, y hemos estado proponiendo un nuevo modelo educativo, ¿no? Basado en la investigación, basado en la protección del ambiente, basado en que tiene que enseñarse de acuerdo a
la propuesta nacional, pero también tomar como elementos importantes aquello que nos rodea, porque eso es lo que el ciudadano vive, es lo que el estudiante vive y es lo que entiende mucho más rápido. Si nosotros hablamos de una realidad un tanto diferente, les va a costar mucho trabajo poder entenderlo y es posible que como maestros tampoco tengamos bien clara la situación, pero es muy diferente si hablamos de nuestra realidad. Entonces, cada vez que tengo la oportunidad de trabajar con los estudiantes, les digo, les voy a contar mi experiencia en cuanto a lo que he podido recorrer en el país y lo que he podido aprender de la naturaleza. Y como biólogo que soy, les voy a contar no lo que dice el libro, les voy a contar lo que dice el libro más mis experiencias. Y creo que eso les va a servir de mucho. En este evento he tenido la oportunidad de poder escuchar las ponencias y me da mucho gusto de que varios profesionales de Perú son egresados de mi universidad y han sido mis estudiantes, mis colegas ahora y me da mucho orgullo saber que la labor, aquella semillita que sembramos en un momento, está dando frutos, ¿no? Y yo les auguro a ellos un futuro bastante prometedor. Algunos vienen destacando por sus cualidades profesionales. Entonces, eso me dice de que el trabajo que estamos haciendo desde las aulas, en las instituciones educativas, desde las aulas en la academia, es bueno. Y por ahí va el hecho de qué hacer como docente. Yo diría que ser uno mismo. Yo diría que ser transparentes. Diría que tomar el entorno como el modelo de lo que queremos en temas ambientales. Tomar las ideas que están ahí y ponerlas en práctica. A veces, cuando estamos en una etapa de formación, el ensayo y el error es muy importante para ir descubriendo cosas, hasta que se adquiere esa expertise, ¿no? Esos conocimientos científicos y permiten un poco encaminar la investigación. Pero por ahí pienso que podría ser una de las líneas a las cuales podemos encaminar y empezar a generar conciencia ambiental, empezar a generar algunas ideas en pro del ambiente y sobre todo, ¿no?, aquellos que tienen una responsabilidad muy grande, que son los maestros en las etapas iniciales de formación del niño, son los que tienen que estar mejor capacitados, a los cuales le podemos brindar la mejor asistencia técnica y con ellos hay que conversar muchísimo, porque un niño que es un niño pequeñito que pregunta y que encuentra las respuestas es un niño pensante a futuro, es un científico en potencia, es aquel que nos va a decir en el futuro por dónde vamos a ir y qué es lo que podemos esperar, tanto en ciencia como en tecnología y en temas ambientales. Muy agradecido. Muchas gracias, estimado doctor Visconti. Justamente, como ya venía diciendo, ser transparente, expresar lo que se siente, ¿no? Ser lo que se predica. Un maestro, un profesor no puede predicar algo y hacer otra cosa diferente en su vida. Evitemos ese pensamiento desfasado de que la mano izquierda no se entere de lo que hace la mano derecha. Seamos coherentes entre lo que hacemos y lo que decimos. Como profesores podemos motivar a nuestros estudiantes, podemos dirigir su curiosidad hacia la resolución de problemas. Es importante darle la atención debida a los estudiantes, escucharlos, entender sus iniciativas, orientarlos y no dejar que se pierda su motivación. No dejemos para mañana la solución de situaciones que han sido motivadas hoy. Podemos estar cortándole las alas a un futuro gran investigador, ¿no? Tengamos también en cuenta lo que mencionaba el doctor Visconti acerca del error, ¿no? Es una parte importante de la investigación. Y ahí tenemos esa frase tan conocida: no fallé en la prueba, solo encontré 99 maneras de hacerlo mal, ¿no? Cuando se hacía referencia a Benjamin Franklin, ¿no?, en el tema de la bombilla. No se equivocó 99 veces, solamente vio 99 formas de no hacerlo del modo correcto. Fueron ensayos previos, ¿no? Entonces, ahí tenemos la importancia del error. Dentro de las investigaciones también se ve mucho el tema de las incertidumbres, qué tan cercano estamos a los valores reales o no.
Depende de cómo veamos el error en realidad, ¿no? Y a partir de los errores también podemos seguir aprendiendo. Muchas gracias, doctor Visconti. A continuación, doctor Macedo, la misma pregunta. ¿Cómo pueden los docentes despertar el interés de los estudiantes por la investigación y las ciencias? Bueno, un poquito aislándonos de lo que significa la normatividad que emana del Ministerio de Educación, nosotros tenemos que recordar a ese pedagogo Celestin Freinet. Él decía, el maestro no debe hacer lo que el alumno está en capacidad de hacerlo. Entonces, este principio es fundamental porque le está trasladando al estudiante la capacidad de poder desarrollar sus habilidades, desarrollar sus capacidades, ¿no? Pero sin embargo, a partir del 90, ya el 2000 llega a su máximo desarrollo, una teoría llamada constructivismo. Y con el constructivismo que se ha generalizado a nivel mundial, ¿no? En algunos casos, en algunas latitudes, por ejemplo, ha sido rechazado, en otros casos ha sido tomado a medias, pero en el caso de nuestro país ha sido tomado casi a plenitud. Y uno de los elementos que plantea el constructivismo es pues que le quita la responsabilidad al maestro en la acción directa del proceso educativo. Incluso lo trata como un simple facilitador, como un simple acompañante, ¿no? A veces le cambia la terminología y le habla de tutor, ¿no? Entonces, los centros educativos empiezan a llenarse, incluso las universidades, de palabras de acompañamiento, de tutoría, ¿no? Y eso ha generado una distorsión total en cuanto se refiere al aspecto formativo de las nuevas generaciones. Entonces, la estimulación que en el modelo educativo que tenemos básicamente está centrado en los niños, puesto que se habla de estimulación temprana. La estimulación es un proceso permanente, ¿no? Es un proceso permanente que no debe en ningún momento entrar en pausa, sino que más bien debe profundizarse constantemente. Y es el maestro, pues, el que le va a dar la dinámica del caso. El maestro es el que tiene que darle el ejemplo de sus logros, ¿no? Y darle la oportunidad, porque cuando uno entra a un laboratorio, su nombre lo indica, entra a laborar. ¿Qué cosa es laborar? Es trabajar, ¿no? A veces al laboratorio uno va a verificar, a comprobar lo que ya hace 50, 60, 100 años ya ha sido probado. Entonces también se va contra el mensaje de los alquimistas. Los alquimistas fueron pues los que crearon el tubo de prueba. Era un tubito donde hacían sus pruebas, hacían sus ensayos, ¿no? Y por eso que se llama ahora tubo de prueba o tubo de ensayo, porque ahí ensayan, pero no ensayan para repetir lo que ya está hecho, sino ensayan las cosas nuevas, ¿no? Las cosas que se están experimentando, las cosas que tienen todo un camino ya pauteado hacia dónde llegar. Entonces el maestro tiene que concentrarse en lo que significa la labor de la investigación, manejando categorías que son propios de los investigadores en sus diversas categorías, ¿no? La investigación cuando no tiene resultados tangibles, pierde valor. Ahora, por ejemplo, se ha llegado a hacerle mucho más difícil el problema de la difusión de los conocimientos a través de artículos científicos con la incorporación de la estadística, ¿no? O sea, hay una estadística que se ha puesto la más
casi lo más importante dentro del contenido de un paper, de un artículo científico. Pero sin embargo, el verdadero sector, el verdadero elemento que le va a dar validez a ese trabajo de investigación es la sociedad. Es el que la va a utilizar. Ahí vamos a ver si funciona o no funciona. Ahí vamos a ver si favorece o no favorece. Entonces la estadística puede darnos un gran nivel de aproximación, pero al final el que da el veredicto es el que lo usa, el que lo aplica. Ese va a ser el que nos va a dar la mejor estadística de una investigación. Por eso es que hay muchas corrientes donde ya se habla de investigaciones en su carácter provisional. Lo que se está difundiendo es solamente un avance provisional. Recién va a ser cotejado en diversas latitudes, en diversos escenarios. ¿Para qué? Para ver si realmente ese procedimiento que se ha llevado a cabo y esa propuesta que tiene como resultado funciona o no funciona. Entonces el maestro tiene que estar ya dentro de ese modelo de que estamos hablando, del modelo todo profesor debe ser investigador. Entonces tiene que saber que el proceso también tiene niveles de falibilidad. Entonces, frente a eso, lo único que nos queda, colegas, es seguir impulsando en todos los niveles el aspecto formativo de las nuevas generaciones, los nuevos egresados de las facultades de educación y otras facultades que forman investigadores, porque discutíamos hace poco, justamente con el equipo del IPEN, ¿no? Cuando hablaban del profesor que se está formando en una facultad de educación en la especialidad de física matemática y versus el profesional que se está formando en física pura. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre el profesor de la especialidad de física y matemática y el físico puro? Ambos tienen los mismos libros, ambos manejan la misma bibliografía, ambos tienen incluso los mismos profesores. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Si la fuente formativa es similar a ambos, el desempeño va a ser diferente, pero la formación intrínseca de ese futuro profesional tiene la misma fuente. Y muchas veces, los que aparentemente están ligados al campo de la educación tienen mucho mayor responsabilidad que los otros que están en la fase básicamente de trabajo experimental. Entonces, todo eso tenemos que ir pensando, pero sin detenernos. Como dicen en esos proverbios los campesinos, ya en el camino se va arreglando la carga, pero no hay que detenernos. Y ese es un concepto que nosotros manejamos aquí en nuestra universidad, ¿no? Donde los profesores que enseñan en bromatología, ingeniería química, en matemáticas, dan servicios en la Facultad de Educación, en las asignaturas que les corresponden. Lo que sí estamos ya próximos a lograr es la creación de un departamento académico de investigación científica. Por el momento, no hay un departamento que provea de investigadores o de profesores de investigación a la universidad. Cada facultad tiene su departamento y adscriben a los de su especialidad. Pero lo que nosotros estamos apuntando es que dentro del modelo educativo que hemos presentado, se crea el Departamento Académico de Investigación Científica para que concentre a los profesores que están preparados, que han seguido según especialidad, diplomados, tienen una experticia ya definida, para que ellos puedan asumir la carga lectiva en todas las facultades de la universidad. Nosotros tenemos 38 escuelas profesionales, en todas con el mismo nivel formativo. Muchas gracias, colega César. Muchas gracias, estimado doctor. Muchas gracias, estimado doctor Macedo.
justamente Celestín Freiner, como usted mencionaba, el maestro no debe hacer lo que el alumno está en capacidad de hacerlo, ¿no? El alumno puede, ¿no? El estudiante puede desarrollar ciertas habilidades y es ahí cuando los maestros, los profesores debemos de intervenir también en ello, ¿no? Me vino a la mente también el materialismo escolar y la propuesta de que los planes de trabajo se deben hacer en una planificación colectiva con profesores y estudiantes en pro de las decisiones de grupo, ¿no? Que a su vez estas decisiones van a estar luego insertadas en la planificación general del curso, ¿no? Es importante ver cómo nuevamente caemos en el trabajo colectivo, ¿no? Y la importancia que tiene este trabajo en realidad, ¿no? Involucrar a los padres, a los estudiantes, a los profesores, involucrarlos a toda esta comunidad educativa para poder desarrollar adecuadas habilidades de aprendizaje, para poder desarrollar personas que en realidad van a poder resaltar, ¿no? Personas que van a poder investigar, ¿no? Porque finalmente es lo que se quiere lograr con nuestros estudiantes, el desarrollo de las capacidades, conducir al estudiante en un proceso de aprendizaje, un proceso a partir de la curiosidad y de la búsqueda de respuestas, ¿no? Y estas respuestas las van a buscar con sus propias capacidades. Importante cuando mencionaba el doctor Macedo el uso del laboratorio para realizar trabajo, para realizar prácticas de laboratorio. Y aquí también coincide con lo que menciona el doctor Visconti sobre el uso de estos instrumentos para poder realizar investigación, ¿no? Hay que ser y no solo parecer, ¿no? Porque algunos colegas suelen llevar a los estudiantes al laboratorio, pero para dictar clases teóricas, muchas veces por la pereza de dirigirse a las aulas o por solamente querer aparentar de que pasan todo el tiempo en el laboratorio, cuando en realidad no le dan el uso adecuado. Creo que todas las reflexiones que hemos tenido el día de hoy y cada una de las participaciones han sido muy ricas, muy interesantes y nos están llenando de mucha sabiduría, de mucho conocimiento. Bien, llegamos ya a la parte final de este panel. En tal sentido, dejamos una libre disponibilidad. Igualmente empezaríamos con la doctora Esther Álvarez Bolaños, luego el doctor Juan Pisconte y luego el doctor Julio Macedo. Un espacio para que puedan dar unas palabras finales, una reflexión para dar luego ya la terminación de este panel. Doctora Esther, su micrófono está apagado, disculpe. Perdón. Como mensaje final, bueno, dirigirme a los educadores de todos los niveles, desde básico hasta superior. Tener en cuenta esa responsabilidad de formar a otros parte precisamente desde la ética, desde el compromiso por la propia actualización, por la propia preparación. Necesitamos los docentes ser, en ese sentido, investigadores permanentes, para que en función de ello estemos debidamente capacitados para orientar a nuestros estudiantes. Es muy importante que nosotros tomemos conciencia de nuestro papel como formadores. Nosotros tenemos la gran posibilidad como docentes, como educadores, insisto, en todos los niveles, de contribuir a la formación de investigadores, de científicos, de técnicos, de estudiosos de la realidad y también de quienes en un momento podrán aportar a las soluciones o podrán hacer propuestas de solución para todos los problemas que hoy nos aquejan. Vivimos una crisis socioambiental preocupante,
pero tenemos que ocuparnos nosotros, los docentes. Tomar conciencia de nuestro papel como verdaderos agentes de cambio. No desentendernos, como bien decía el doctor Julio, no desentendernos de nuestro papel como formadores. No solo ser instructores. Y en pos de estas nuevas tendencias como el constructivismo, malinterpretar estas teorías en el sentido de que sean los estudiantes los que construyan su conocimiento, sí, pero siempre con nuestra guía, con nuestra orientación como los expertos, como los profesionales y con nuestro compromiso ético de contribuir a formar a las sociedades, al mundo, a partir de ese rico material humano que tenemos en nuestras aulas. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, sus palabras finales, doctor Visconti. Bien, muchas gracias, César. Yo agradecer a la doctora Esther Álvarez, al doctor Macedo por haber compartido las experiencias a través de este panel y haber también compartido las experiencias con aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales. Ha sido 2 días enriquecedores. He tenido la oportunidad de estar escuchando las diversas experiencias que han habido, las diferentes investigaciones y todo lo que se ha venido desarrollando en este tiempo en pro del ambiente. Han habido interesantes propuestas de acciones que ya se vienen desarrollando, maestros con ideas innovadoras, investigadores que vienen trabajando en temas ambientales, aquellos que han apostado por la educación ambiental como uno de los mecanismos para que el desarrollo sostenible sea posible en un lugar determinado, y por qué no extenderlo a nivel de planeta, por qué no extenderlo a nivel de país. Esas pequeñas iniciativas que hemos podido recibir en estos 2 días de conferencias son muy interesantes, son muy valiosos. Yo creo que si algo le faltó a este evento es que los tomadores de decisiones debieron estar acá. Aquellos gobernantes que son los que tienen que tomar decisiones, los que deciden la economía del país, tienen que apostar por la educación. Necesitamos que a la educación se le dé mejores recursos económicos, porque no solamente basta con las iniciativas, la inteligencia está, la iniciativa de desarrollar investigación está, las buenas ideas están ahí. Lo que falta es la otra parte, el cómo darle el soporte técnico, económico para que esto sea posible. Y yo sigo apostando porque aquellos maestros que ven a los niños, que despiertan el interés en ellos, aquellos que son los formadores de los nuevos ciudadanos, tienen una mayor responsabilidad y es a ellos a quienes tenemos que darle la mayor atención. Es con ellos con quienes tenemos que trabajar. Es a ellos a quien tenemos que priorizar en los temas de capacitación para que ese bagaje de conocimiento que reciban lo puedan ordenar, reorientar y sobre todo encontrar la forma de poder transmitirlo a aquellos chicos que son como una esponja que absorben todo y que luego lo van a ir aplicando a futuro. Muy agradecido, César, muy agradecido a aquellos colegas que acompañan en la mesa, a aquellos que nos han seguido a través de las redes sociales, y este evento que hemos tenido, el segundo Congreso Internacional de la Red Educa Verde, ha servido para poder conocer un poco más, para poder conocernos entre nosotros, y por qué no decir que ya estamos formando parte de una gran red a nivel internacional, con temas en común, con intereses comunes, y que nos va a permitir seguir trabajando por el desarrollo de nuestros países, de nuestra región, y sobre todo velar por la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente en nuestro planeta. Muy agradecido. Muchas gracias, estimado doctor Visconti. Y sí, efectivamente, vamos a seguir trabajando con
la Universidad San Luis Gonzaga de Ica con el vicerrectorado de investigación. Y bueno, ahora pasamos a las palabras finales de estimado doctor Julio Macedo. Muchas gracias, César. Es muy corto. Me ha impactado mucho la lectura que hace 3, 4 días hice de un documento cuando estaba dándole toques finales a la presentación. La perspectiva que es más cercana, que está a la vuelta de la esquina, viene en forma de espuma que va creciendo, creciendo, creciendo. Y esa se llama pobreza y delincuencia. Son dos plagas que nos están envolviendo cada día. Y ya eso ya no es perspectiva, ya eso es realidad. Y no es solamente en nuestro país, sino es con una constante en todos los países. Nos han cambiado el léxico. Ahora, por ejemplo, a la codicia, a la avaricia, lo llaman eficiencia. A la inversión lo llaman saqueo. Entonces, frente a eso, ¿qué hace el ciudadano común y corriente? ¿Qué hace el ciudadano investigador? Si es que no empezamos a encabezar, si es que no empezamos a liderar corrientes de opinión, corrientes de análisis, simplemente también a nosotros nos va a envolver. Entonces, es el momento de una profunda reflexión y este Congreso nos ha traído con las diversas ponencias ese mensaje, ¿no? Hay avance, pero también hay preocupación. Entonces, ordenémonos, hagamos que nuestras ideas se sistematicen, hay que convertirlos en proyectos y vámonos a la acción. El bienestar de todos nosotros. ¿Por qué digo nosotros? Porque nosotros somos parte del planeta. No debemos hablar el planeta y nosotros. No, nosotros somos parte del planeta, somos un miembro más del planeta. Entonces, frente a estas plagas, ¿no?, que son mucho más violentas que el COVID, ¿no?, tenemos que concentrarnos y con estos 2 congresos que han habido, me parece que ya existe una plataforma que tranquilamente podemos hacer llegar nuestras propuestas, no sé, mensual, vía una revista, vía un blog o algún elemento que las redes sociales nos permitan para decir, señores, un ratito, esto está sucediendo y proponemos esto. La propuesta significa los resultados de las investigaciones que se puedan realizar. Gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor Macedo. Gracias por el tiempo que se ha dado por compartir con nosotros. Sé que usted tiene un viaje pendiente. Gracias de verdad por este tiempo. Y sí, justamente el tema de la revista está ya puesto sobre la mesa. Lo hemos estado conversando hace unos meses con Esther. Tenemos también un ebook. Vamos a sacar el segundo ebook de la red EducaVerde, donde se comparten las experiencias de muchos de nosotros, de los que pertenecemos justamente a la red EducaVerde. Ya luego, Esther, luego cuando terminando el panel nos podrías explicar un poquito más de ello, ¿no? Y pues en realidad la red EducaVerde sigue creciendo y seguirá creciendo mientras existan personas como las aquí presentes, como ustedes, todos los panelistas, los ponentes que han venido participando en estos 2 días del segundo Congreso Internacional de la Red
Educaverde, capítulo Perú. Muchas gracias a todos los panelistas por sus palabras y por todo el conocimiento compartido. El día de hoy en este panel Investigar para generar ciencia y conciencia han participado el doctor Modesto Montoya, profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería, investigador RENASIC y del CONCITET, quien ha sido ministro del Ambiente y también ha sido presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear, honor y causa en 6 diferentes universidades del país. Además, también la doctora Esther Álvarez Bolaños, nuestra estimada coordinadora internacional de la red Educaverde, doctora en educación con postdoctorado en investigación educativa, especialista en educación socioemocional y en educación para el desarrollo sostenible. Autora de diversos libros, entre los que resaltan el libro La competencia emocional, reto docente en México. Y bueno, también ahora autora del ebook que ya más adelante nos va a comentar. Además es conferencista y tallerista internacional y miembro de diversas organizaciones y comités científicos internacionales y nacionales, y fundadora de esta red Educaverde Internacional. Contamos también con la presencia del doctor Juan Pisconte Vilca, en este caso representante de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Él ha sido nuestro apoyo también con el tema de el aval y del auspicio del vicerrectorado de investigación de la Universidad San Luis Gonzaga. Es biólogo egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica con maestría en zoología con mención en ecología y conservación. Doctor en medio ambiente y desarrollo sostenible, docente de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, consultor en temas ambientales, coordinador, conductor y capacitador en talleres de documentación de gestión. De igual forma, un panelista y ponente internacional dedicado a la investigación. Y actualmente es el director del Instituto de Investigación de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Participó también con nosotros el doctor Julio Macedo Figueroa, docente principal de pregrado y posgrado de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión en Huacho, aquí en Perú. Tiene un postdoctorado en Ciencias de la Educación. Es investigador RENASIC por su segundo periodo. Es también autor de diversos libros, entre los que destaca Investigación Transdisciplinaria Sostenible. Y bueno, su servidor, César Gamarra Dulanto, coordinador del capítulo Perú de la red Educaverde. Y pues muy contento de haber participado con cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo desde aquí, desde Ica.